Ok, empezamos. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos a nuestro tercer Facebook Live. Para recordarles un poco, esta es una iniciativa de CISME. CISME abre sus puertas, está para todos ustedes en cuanto a problemas de psiquiatría y de salud mental específicamente y especialmente en intervenciones que van desde lo individual hasta lo comunitario. Aquí pueden encontrar nuestros datos y hoy vamos a tratar el tema de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, debo hacerles una aclaración a nuestros espectadores, y es que vamos a tocar el tema tratando de explicar la mayoría de los trastornos de ansiedad y la ansiedad en sí, excepto el trastorno de pánico, que va a ser el tema que tratemos este mes y el cual, por su importancia, sus implicaciones, le vamos a dedicar un Facebook Live específico. ¿Sí? Bueno, todos conocen a los personajes de Intensamente, y este es el que representaba específicamente el miedo y la ansiedad, que hace parte, por eso lo trajimos como personaje, hace parte de la mente de todas las personas. Eso es lo que tenemos que explicar. ¿Qué es lo que primero debemos mencionar sobre la ansiedad? La ansiedad es, de todas las alteraciones mentales, de todas las problemáticas en salud mental, de todos los trastornos mentales, la más frecuente. ¿Sí? De hecho, para la ciudad de Medellín, en un estudio realizado en el 2010 por la Organización Mundial de la Salud, en un consorcio, encontraron que en esta ciudad de Medellín 40% de las personas sufre de ansiedad en algún momento de la vida. Y eso es supremamente alto e impactante, lo que casi nos puede decir que 1 de cada 2 personas se encuentra afectado. Las cifras en general varían un poco, sin embargo es un poquito más frecuente en las mujeres. Podemos de pronto más tarde explicar esta razón o el por qué se ocurre esto en el momento en que hablemos un poquito de lo que es el trastorno. Y lo más importante es que es una alteración de la cual tenemos un potencial de tratamiento, de evidencias, que nos permite probablemente tener la mayor cantidad de estrategias de intervención. ¿Sí? Problemáticas relacionadas a la ansiedad provocan, hace que la persona afectada se relacione mal con el medio, mal con las otras personas, afecta su forma de pensar, puede afectar la memoria, la concentración, y en algunos estudios se dice que mantener la ansiedad a lo largo de la vida pudiera reducir la expectativa de vida hasta 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si de manera natural alguien iba a morir a los 80 años, sufrir ansiedad durante un largo tiempo de la vida puede hacer que fallezca de las mismas causas naturales, pero 5 años antes de lo que estaba previsto. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que debemos considerar alrededor de la ansiedad? Primero, y retomando un poquito el personaje de Intensamente, la ansiedad es una emoción negativa, es una alteración, ¿sí? Pero esa alteración parte de una emoción normal y natural que se encuentra en todos los cerebros, y esa emoción se llama miedo. El miedo es probablemente la emoción que más tempranamente desarrolla el cerebro, probablemente durante este primer año, y se evidencia bastante en los niños pequeños al momento de separarlos o tratar de quitarles el seno materno. Manifiestan el primer miedo, temor, que es esta ansiedad de perder a la mamá o de alejarse de ese ambiente caluroso, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por el miedo? El miedo es una emoción básica, primitiva, es probablemente la emoción que más nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de la evolución del ser humano. Es una emoción automática, funciona a modo de una reacción emocional que aparece en momentos en que hay una amenaza directa o inminente, hay un peligro inminente. La respuesta del miedo es absolutamente normal. Esa respuesta va desde lo corporal hasta lo cognitivo, hasta el pensamiento. El cuerpo se prepara
para reaccionar ante un inminente peligro, y el objetivo de esta respuesta es la supervivencia, ¿sí? De manera evolutiva, el ser humano le tiene miedo instintivamente a tres situaciones particulares: la oscuridad, el fuego y las alturas. Pero esto se desarrolló precisamente por esa evolución del ser humano. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con el miedo? En la imagen queda claro, hay un evidente peligro, la respuesta es un temor intenso. ¿Cuándo vamos a hablar de ansiedad? Cuando esa misma respuesta se presenta a situaciones como esta. Un gatito es completamente inofensivo, no representa mayor peligro, pero hay personas que ante estas situaciones pueden desembocar en todos las mismas sensaciones que si estuvieran ante un peligro real. ¿Qué es lo que ocurre o cómo se da ese fenómeno? Vamos a mirar aquí un ejemplo clásico. Esta persona está de camping, está de paseo, encuentra una serpiente. Una serpiente representa el peligro y en ese momento se activan en el cerebro una serie de circuitos que inevitablemente lo van a llevar a modificar una serie de cambios en el cuerpo que nosotros llamamos una descarga autonómica, que las personas normalmente reconocen como una descarga de adrenalina, y esto ocurre en milisegundos. ¿En qué consiste esta descarga de adrenalina? Consiste en acelerar el pulso del corazón. El corazón entra a hacer taquicardia y la persona lo siente como una palpitación, y todo el cuerpo entra en un momento de alto estrés precisamente para resolver esa situación de peligro inminente. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Que el miedo es una reacción normal, ¿sí? Sin embargo, cuando esa reacción de miedo la sentimos ante situaciones que pueden ser cotidianas, ocurre entonces el circuito se activa de manera similar al miedo. Sin embargo, no hay ninguna situación que lo amerite, y ahí es donde vamos a hablar de ansiedad. ¿Qué o cómo podemos definir la ansiedad? La ansiedad es una sensación desagradable, difusa, vaga. Las personas que sienten esta ansiedad es bastante difícil precisar qué sienten, a veces no encuentran palabras o simplemente se refieren a la misma como una sensación de inquietud, de desasosiego, de malestar, de un yo no sé qué. Y las sensaciones físicas de esta ansiedad pueden ir desde dolores de cabeza, sensación de palpitación, opresión, molestias intestinales como una sensación de vacío en el estómago. Puede haber en las manos, en los pies, una sensación de frialdad, de temblor, de calambres, ¿sí? Que la persona como tal identifica inconscientemente como una reacción similar a la del miedo y a la que le atribuye de manera directa un peligro inminente. Cuando se siente este desasosiego, esta inquietud, las personas tienden a pensar que están sufriendo, van a sufrir o están expuestas a un peligro inminente. Estos son entonces los principales componentes del miedo y de la ansiedad, ¿sí? El pensamiento, el que nos da las ideas, el que nos ayuda a reconocer los peligros, la reacción física y una conducta. En el miedo típicamente, el pensamiento o la mente nos lleva a reconocer un peligro. Ese reconocimiento activa el circuito del cerebro que antes mencionamos y en el cuerpo genera el temblor en las manos, la frialdad en las manos, la sudoración, el vacío en el estómago, dificultad para respirar, taquicardia, palpitación y una sensación de calor o embotamiento en la cara. En el miedo normal, la conducta normal es huir, correr, lo primero que hacemos instintivamente ante un peligro, o de tratar de defendernos del mismo si es inevitable el peligro. Si definitivamente no hay ninguna forma de evitarlo, de correr de él, tratamos de defendernos. En el caso de la ansiedad, la conducta general es evitar las cosas.
Dentro de la ansiedad podemos encontrar diversas alteraciones. Las principales y probablemente las más frecuentes son las que llamamos las fobias. Es el temor excesivo, el pensamiento nos da la idea o nos imprime un temor intenso a situaciones, eventos, animales, cosas que no son peligrosas de ninguna manera, ¿cierto? Pueden tener miedo a las arañas, miedo a los sitios cerrados. El miedo es a muchas cosas, ¿sí? Lo que caracteriza la fobia es que es un miedo exagerado a situaciones que la persona reconoce no son relevantes ni peligrosas. Y por eso la mayoría de las personas con una fobia no consultan y la manejan. ¿De qué manera la manejan? Evitando esa situación, ese evento al que temen intensamente. Vamos a hablar también de la ansiedad generalizada. Es probablemente uno de los trastornos más frecuentes en la comunidad antioqueña y colombiana. Es ciertamente frecuente esta ansiedad generalizada. Enseguida vamos a profundizar un poco sobre este. El trastorno de pánico, el cual no vamos a tocar el día de hoy. Y también vamos a tener el trastorno de estrés postraumático. Uno de los trastornos que antes estaba incluido aquí, que en las últimas investigaciones salió de los trastornos de ansiedad, era el trastorno obsesivo compulsivo, el cual por su complejidad fue considerado en una categoría aparte y probablemente en un live futuro vamos a hablar de ello. ¿Qué pasa en la ansiedad generalizada? ¿Qué piensa la persona con ansiedad generalizada? Típicamente esta persona piensa que le va a pasar lo peor de la situación, aunque esto sea lo menos probable. ¿Qué quiere decir eso? Y para que lo comprendan mejor, si la persona le dicen, por ejemplo, oh, te ganaste un viaje al extranjero, ay, qué miedo, se va a caer ese avión. En todas las situaciones que prevé, que le ocurren y que le pasan, esta persona primero, el pensamiento, su cerebro de manera automática le va a lanzar el peor desenlace. Lo han escuchado bastante, mi hijo no salga, el hijo va a salir, no salga, me lo van a matar, ¿sí? No se monte en esa moto, se va a estrellar, no salga con ese muchacho, ese se la va a acabar. Es un miedo y un temor a todas las situaciones de orden cotidiano. Estas personas mantienen en un estrés constante y excesivo por cualquier cosa del día. No va a calzar la plata, se nos va a inundar la casa, con esta lluvia nos va a caer un rayo, y siempre pensando el peor desenlace, repito, aunque sea el menos probable. Eso lleva a que el cuerpo de estas personas permanentemente tenga una tensión muscular, una sensación de cansancio, tienen o se pueden quejar de falta de concentración o problemas de memoria, que realmente el problema no es de la memoria sino en la concentración. Pueden ser irritables, les falta el sueño o duermen muy pocas horas. ¿Y qué hacen esas personas? Tratan de evitar a toda costa cualquier tipo de situaciones. Terminan relativamente encerrados, con pocas interacciones o con mucho temor intenso. Y ese temor es bastante transmitido a las personas cercanas. Aquí podemos ver un ejemplo en esta pequeña animación. Nuestra personaje tiene un examen pendiente y lo primero que le llega a la cabeza es que no lo va a aprobar, que lo va a hacer mal, que va a decepcionar a todos, que probablemente puede llegar al extremo. Con esto voy a perder la materia, voy a perder el año, me van a expulsar del colegio, de la universidad, de donde sea, y ni siquiera se ha puesto a buscar estrategias de cómo estudiar el examen. Lo primero que le llega a la cabeza es eso. Fisiológicamente, físicamente empieza o puede empezar a sentir sudoración, temblores, taquicardia, el frío en las manos, y pueden aparecer, aparte de la evitación, conductas compensatorias de la ansiedad. ¿Cuáles, por ejemplo? Comer en exceso, comer a deshoras, pueden fumar en exceso o pueden empezar a llorar, a tornarse irritables. Pero este es un ejemplo clásico de cómo se puede manifestar esta ansiedad generalizada. Aquí hay otro ejemplo, también gráfico, donde esta persona está permanentemente anticipando todas las situaciones futuras y eso hace que en la situación presente
está pensando en una situación futura y obviamente hay una disociación permanente. Aquí el personaje, mientras va en el bus, piensa en comer, mientras come piensa en el trabajo, mientras trabaja piensa en dormir y mientras duerme piensa en que el otro día tiene que ir a trabajar. Y en todos los problemas, peligros o situaciones que pueden ocurrir en ese futuro cercano. Físicamente esto también se relaciona a la tensión muscular, a la tensión constante, a las alteraciones obviamente de sueño. Característicamente los pacientes con ansiedad presentan una alteración del sueño que reconocemos como rumiación de pensamiento, que lleva al que conocemos insomnio de conciliación. ¿Eso qué es? Que se acuesta en la cama a darle vueltas a las cosas del día, a las cosas del futuro, y eso hace que no se duerman y que se demoren 2, 3, 4 y 5 horas para conciliar el sueño. Vamos a tener también, reitero, el siguiente trastorno que vamos a estudiar era el trastorno de pánico, pero le vamos a dar un espacio solo a ese trastorno por lo importante y por el impacto que genera. El estrés postraumático es un trastorno relativamente frecuente, varía mucho en presentación, pero de acuerdo a las situaciones, a los países. En Colombia, obviamente por la situación de violencia que hemos vivido en los últimos años, suele ser relativamente frecuente. Y el trastorno de estrés postraumático ocurre por un evento traumático. La persona se expuso a algún evento, una riña, una pelea, una matanza, un homicidio, un robo, un asesinato, y el pensamiento de la persona hace que ese evento traumático se le siga repitiendo automáticamente. Supongamos que la persona fue víctima de un robo a mano armada. La persona siente ante cualquier estímulo que le recuerde el evento que está volviendo a repetir el evento. Por ejemplo, el ladrón tenía una chaqueta roja, ve algún color rojo, inmediatamente siente que vuelve a ocurrir, o eso ocurrió llegando a un sitio en particular. La persona no vuelve a pasar por ese sitio porque cada que pasa siente que le están volviendo a ocurrir ese evento, ese atraco, y vuelve a sentir todo lo que sintió en ese momento, lo que llamamos adicionalmente la hiperactivación. ¿Qué es la hiperactivación? Esta persona reacciona excesivamente ante estímulos pequeños. Tocan la puerta, cayó un vaso y la persona suele brincar bastante porque todo eso hace que vuelva a sentir que el evento se le repite. El estrés postraumático, la respuesta o la conducta, así como la mayoría de los trastornos de ansiedad, es tratar de evitar. En este caso, las personas van a evitar el sitio o las situaciones que les recuerden el evento. Por último, y cerrando un poco, ¿qué podemos hacer para ayudar a manejar esa ansiedad? ¿Sí? Bueno, lo primero es reconocerla. Uno de los problemas de la ansiedad es que los pacientes con ansiedad se acomodan a esta ansiedad y suelen tardar bastante en pedir ayuda o pedir algún tratamiento. Las recomendaciones que prácticamente pueden ser para todos los hábitos de estilo saludable: la alimentación completa y balanceada, eso es 3 comidas, 3 algos, que incluya todos los grupos de alimentos; actividad física, cuya recomendación es mínimo 2 horas por semana en actividades de 30 minutos por día, o sea 4 días a la semana, media hora de actividad física aerobia, o sea no alzar pesas, sino trotar, nadar, bicicleta, spinning, algo que involucre intercambio de aire, y el sueño y un descanso reparador, ¿sí? Lo que para un adulto promedio se recomienda es de 7 a 8 horas de sueño cada noche, y que ojalá estas horas involucren entre las 3 y 4 de la mañana, que son una hora en que más se repara el cerebro. No siendo más por el momento, los invitamos, si alguno presenta alguna de estas alteraciones, si alguno se reconoce o reconoce a algún familiar con esto, a que realice su consulta. La pregunta que probablemente pueden hacer ustedes es: ¿cuándo consultar a un médico o cuándo consultar a un psicólogo? Esa respuesta, en nuestra experiencia, la limitamos a algo muy sencillo, y es que cuando la ansiedad se quede solo en el pensamiento, tengo temor a esto, tengo temor al otro y lo evito, consulten donde el psicólogo. Pero cuando esa ansiedad
se traslade ya al cuerpo o algún síntoma físico, eso que hablamos de la palpitación, o cuando por ejemplo se comen las uñas, o cuando por ejemplo no pueden dormir, o los sueños vienen con pesadillas, muy frecuente en el estrés postraumático, que consulten con un médico y ojalá con un psiquiatra. Los psiquiatras, recuerden, son médicos especializados. En resumen, vamos a consultar al médico psiquiatra cuando el cuerpo se ve afectado por esa ansiedad. Y podemos consultar al psicólogo cuando ese nivel de ansiedad todavía no ha tenido repercusiones marcadas en el estado físico de las personas. Quedamos entonces abiertos ahora a las preguntas que quieran realizarnos sobre este Facebook Live. ¿Tienen preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, una pregunta que también hacen por acá y es ¿cuándo medicamentos? Bueno, los medicamentos para la ansiedad, como les dije al principio, tenemos muchas alternativas farmacológicas y psicoterapéuticas para la ansiedad. Incluso hay terapias específicas. La terapia cognitivo-conductual es una terapia psicológica específica para los diferentes trastornos de ansiedad y ha demostrado mucha eficacia. Dentro de los medicamentos, creo que es importante mencionar que en los trastornos de ansiedad, voy a devolverme un poco en las diapositivas, en los trastornos de ansiedad hay una alteración, cuando se manifiesta físicamente hay una alteración en todo este circuito cerebral del miedo. Listo, esa alteración es invisible a cualquier examen de los que disponemos actualmente, ¿sí? Y es una característica particular. Si ustedes se evalúan físicamente van a estar o deben estar bien, no debe haber ninguna alteración en el cerebro. Sin embargo, está funcionando mal. Los medicamentos tradicionalmente utilizados para esa ansiedad son los antidepresivos y debemos recordar dos cosas. Primera, los antidepresivos hacen un efecto, el efecto es progresivo y solo se logra ver su máximo efecto alrededor de los 2 meses de iniciado. ¿Qué es lo que pasa con la típica persona con ansiedad? Intenta controlar la alteración y para el tratamiento ahí, cuando se siente bien. ¿Qué es lo que pasa? Si un medicamento se demora hasta 2 meses para hacer efecto, la persona lo deja y puede llegar y continuar 2, 3, hasta 6 meses bien, pero probablemente la enfermedad va a volver porque el circuito del cerebro y el cerebro en general tienen lo que podemos considerar memoria. Esa memoria hace que la enfermedad vuelva. ¿Qué es lo que deben considerar entonces en cuanto a los medicamentos? Que los medicamentos para tratar definitivamente la ansiedad van desde los primeros 2 meses en resolverlo, en, digamos, regular un poquito, pero luego de mejorar la persona debe continuar el tratamiento aproximadamente por 12 meses más con el objeto de borrar esa memoria del cerebro o lo que nosotros llamamos plasticidad, o sea, que el cerebro vuelva y le presente esta reacción. Entonces el tratamiento mínimo para un trastorno de ansiedad cuando iniciamos medicamentos es de 1 año larguito, ¿sí? Y con ese objetivo, 2 meses para mejorar y 1 año más para borrarle esa memoria a ese circuito de ese cerebro. Por acá nos preguntan, si el trago y el cigarrillo ayudan a detener la ansiedad. Miren, cuando encontramos, y lo mismo ocurre no solo con trago y cigarrillo, sino con las sustancias psicoactivas, en general, en el momento de su uso, la mayoría pudieran mejorar los niveles de ansiedad, pero a largo plazo desgastan aún más e imprimen más este circuito de cerebral que ya está alterado. Entonces son paños de agua tibia temporales que a la larga van a generar síntomas más fuertes y van a generar mayor dificultad en el tratamiento. El cigarrillo en particular disminuye 40% de la eficacia de cualquier tipo de tratamiento porque afecta el hígado y hace que estos medicamentos pierdan, desde antes de ingresar al cuerpo, empiecen a perder esa eficacia. Entonces las personas
tratadas con medicamentos de psiquiatría que fumen, probablemente tengan que tomar 40% más de medicación de la que realmente necesitan solo por el hecho de estar fumando. Por aquí aparece también una pregunta, dice: ¿las fobias se superan enfrentándolas? Si tengo miedo a las ranas, lo mejor es agarrar una. Esa precisamente es el tratamiento de una fobia. Cuando la persona tiene una fobia, mencionamos hace un momento, lo que típicamente hace es evitar la situación. ¿Cómo podemos controlar una fobia, un miedo? Enfrentándolo. Sin embargo, esto puede ser, si alguien tiene miedo a las ranas, por ejemplo, y toca una rana, puede generarle un estrés postraumático. Entonces este es un proceso que hay que hacer lento y que en general se empieza primero con imágenes de ranas, tocando imágenes de ranas o del animal, luego con animalitos de plástico, luego con una rana de verdad, pero separada por un vidrio, y progresivamente la persona va tomando, digamos, el valor y va perdiendo el miedo. Pues finalmente el objetivo es que sí tome una rana con la mano, pero luego de un proceso que llamamos desensibilización, o sea, ir perdiendo ese miedo lenta y progresivamente. Y la última pregunta es: ¿cómo debe tratar un miembro de la familia que tiene trastornos de ansiedad? Bueno, la ansiedad, si bien tiene un componente genético, este componente no es tan fuerte como en otras alteraciones de psiquiatría. Y en general sí se comparte a nivel familiar, pero entendemos que más por un mecanismo de ejemplo, ¿sí?, de convivencia. Si convivimos con alguien ansioso, pues aprendemos también a tener miedos como él, o vamos tomando algunos de esos miedos, ¿sí? Volvemos a lo mismo: el familiar debe entender que esto es una alteración, que esta alteración, al tener involucrados circuitos del cerebro que se alteraron, la persona no lo puede controlar, así le pidan poner de su parte. Esto de poner de su parte es algo que no recomendamos hacer nunca, ni decirle ponga de su parte, haga fuerza, sea berraco, usted puede. Esto generalmente es negativo a las personas, porque adicional a lo que ya sienten, están sintiendo el peso del señalamiento y tristeza al no poder controlar sus propias emociones. Los vamos a acompañar ayudándolos a llevar estos estilos de vida saludables que mencionamos, tratando que la persona maneje lo de la buena alimentación, lo de la actividad física. Es algo que recomendamos, especialmente, como les dije hace un momento, actividad física con intercambio de aire, deporte donde todo involucre correr, trotar, natación, spinning, ¿sí? Y esencial para ayudar a mejorar esos trastornos de ansiedad, controlar el sueño. Miren, el sueño es la forma en que el cerebro se alimenta, y entre más utilicemos el cerebro, más necesidad de sueño vamos a tener. Por eso un bebé recién nacido, en el cual el cerebro apenas está creciendo y madurando, puede dormir 20, 22 horas de las 24 del día, ¿sí? Entonces un estudiante o un adulto promedio que tiene que trabajar 8 o 10 horas al día, o que tiene que estudiar, lo que recomendamos es 8 horas de sueño continuo y profundo en las noches. ¿De qué horas? ¿Sí? Ojalá que esas horas de sueño siempre involucren entre las 2 y 4 y media de la mañana, que son las horas en que más se repara el cerebro por estos mecanismos neurobiológicos. Bueno, una última pregunta. ¿La alimentación y los suplementos multivitamínicos pueden mejorar los trastornos de ansiedad? Pues hombre, la verdad es que aisladamente no. O sea, alimentarnos bien y complementar con vitaminas no va a ayudar, ojo, va a ayudar, ¿sí?, especialmente las vitaminas del complejo B, que son necesarias y que son casi que uno de los alimentos también del cerebro. El ácido fólico, recuerden que las maternas toman ácido fólico durante el embarazo para que el cerebro del bebé crezca sin malformaciones. La vitamina B12, que ayuda al cerebro en envejecimiento, a que ese envejecimiento no sea tan severo, tan prolongado, y a que las funciones en el anciano
especialmente en los mayores de 65 años, se conserven lo mejor posible, pero como tal, qué sé yo, inyectarnos complejo B o tomar complejo B o tomar vitaminas no va a mejorar directamente la ansiedad, sino va acompañada de la actividad física, del sueño reparador y, si el nivel de ansiedad lo amerita, probablemente de un tratamiento farmacológico. No es más, mil gracias a los asistentes. Hoy también contamos con público en las instalaciones de CISME, y recordarles que CISME está a su disposición, abrió sus puertas y vamos a seguir acompañando procesos de educación a través de los medios. Trataremos de mejorar cada vez más y de acompañarlos lo más posible a través de nuestras redes. Síganos y esperen el próximo live, que específicamente va a tocar uno de los trastornos de ansiedad más discapacitantes y probablemente más frecuentes, que es el trastorno de pánico. Mil gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.